Zonas dialectales de América. La geografía lingüística. Los intentos de estudio datan de principios del siglo XX. Se pueden clasificar en dos grupos según su radio de extensión: estudios macrodialectales y estudios por países. Los rasgos lingüísticos de España: los peninsulares pronuncian la J uvular y la S se aspira en andaluz. Se confunden las líquidas implosivas como la vibrante simple y la L líquida en andaluz del sur. A los que asimilan el grupo TR se les asocia con navarros. Rasgos lingüísticos de Latinoamérica: se aspira la S, se pronuncia la TR asimilada, se pronuncia la S, el fonema velar sordo de la J lo realiza como faríngeo o laríngeo. Estudios macrodialectales. Este tipo de trabajos, los investigadores han intentado dividir y subdividir todo el continente americano en zonas dialectales con el fin de dar una visión global en conjunto de los rasgos que caracterizan el español del Nuevo Mundo. Tenemos a Juan Ignacio Armas y Céspedes en 1882. El reconocimiento del cubano Juan Armas fue por su intento en clasificar las 4 zonas dialectales en América utilizando una actitud altamente científica. Aquí tenemos su trabajo. Juan Ignacio de Armas y Céspedes, su trabajo se basó en el Caribe criollo, Pacífico, Buenos Aires, México y Centroamérica. También tenemos a Max Leopold Warner, que en 1920 fue uno de los lingüistas de origen alemán de más peso y trayectoria en la caracterización diatópica de América entre la oposición de las tierras altas o interiores del Nuevo Mundo y las tierras bajas o costeras. Tal división obedece a la colonización inicial del Nuevo Mundo, propiciada en su mayor parte por pobladores andaluces. La división dialectal de América según Max Leopold Warner. Tierras altas y tierras bajas. Pedro Enríquez Urreña, de origen dominicano, en 1921, fue el primero en intentar definir la caracterización dialectal de América bajo 3 criterios: el geográfico, político, cultural y de sustrato o de contacto lingüístico. Recibió muchas críticas porque solo tomaba un nivel lingüístico y no entraba en consideración con aspectos morfológicos ni fonéticos, que son los que a la larga determinan las regiones dialectales americanas con mayor precisión. Tenemos a Enríquez Urreña y su herencia léxica indígena en 5 zonas: el náhuatl, el ucayo, el quechua, el araucano y el guaraní. Tenemos a Ramón Menéndez Pidal, es un filólogo español de 1962 que mejoró los estudios hechos por Max Warner. Ramón Pidal concuerda con Marx en que los andaluces son responsables de la macrodivisión del español americano en tierras altas inferiores y en tierras bajas costeras. Lincoln Canfield en 1962 trabajó en 3 áreas. La primera área es la área de influjo temprano de 1550 en México, en las tierras altas como Guatemala, Costa Rica, tierras altas de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, noroeste de Argentina y frontera de sur de Estados Unidos. Las áreas de influjo medio en 1650 como Nuevo México, Colorado, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, oeste y zona porteña de Argentina y además del sur de Chile. Las áreas de influjo tardío de 1750 como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, Parroquia de San Bernardo, Tabasco, Veracruz, Panamá, costas de Colombia, casi toda Venezuela e inmigrantes de Nueva York y Florida. Su trabajo. Esta es la macrodivisión dialectal de Lincoln Confield. José Pedro Rona fue un dialectólogo uruguayo que en 1964 propuso la primera división dialectal basada en fonética, morfología y sintaxis, marca y glosa según 4 fonemas, que es el yeísmo con rehilamiento, el voceo, las formas verbales del voceo. Según estos rasgos obtienen 16 zonas, agrega otras 7 zonas no puramente castellanas, contacto con otras lenguas. Y aquí tenemos su trabajo con las 16 zonas dialectales.
Melvin Resnick. En 1975 publica el primer estudio global de corte fonológico, basado en cuestionarios y tomando como base frases que los informantes irían a leer para así determinar la realización de 8 rasgos fonéticos. El primero, la realización de la S como en palabras como estados, la realización de la vibrante simple, al final en múltiple como perro, la realización de la J como en mujer, el yeísmo de cayó, oclusiva traslateral como el bebé, la realización de la N final como en corazón, las alternancias líquidas como mar y mal, y el ensordecimiento vocálico como leche. Tenemos a Juan Zamora y Jorge Guitar. En 1988, estos dos autores proponen una nueva división dialectal para la clasificación de las zonas dialectales hispanoamericanas. Basaron esta caracterización según el tipo de dialecto, que es radical o conservador. Propusieron la siguiente división: dialectos radicales, Antillas, Panamá, costas de Venezuela y Colombia, y dialectos conservadores como las sierras del Ecuador, Perú y Bolivia. Tenemos a Philip Casuzzat. En 1980 propuso su división dialectal, que tiene un fundamento en su perspectiva léxico-semántica de campo léxico, hace una lista alfabética y hace una clasificación onomasiológica y analiza la distribución geográfica de las palabras extendidas por toda Hispanoamérica y las palabras limitadas a un solo país y las palabras extendidas por varios países. José Joaquín Montes, en 1995, el filólogo José Montes propone la siguiente bipartición basada en rasgos fonéticos: el superdialecto A, continente interior, que comprende las tierras altas de España y se caracteriza por la conservación de la S prenuclear como sibilante y el mantenimiento de la vibrante simple, y la L prenucleares, y el superdialecto B o costero insular. Las islas costeras, como los ríos americanos y la región meridional de España, se caracterizan por la aspiración de la S prenuclear y la neutralización de la R y la L prenucleares. También tenemos las propuestas futuras de todos estos autores, en principal por Manuel Álvar y Antonio Quilis, que fue un proyecto en el cual se pretende dar una caracterización dialectal a nivel continental. Fue propuesto por Manuel Álvar y Antonio Quilis desde 1984. Han sido estas propuestas y ya se han publicado cuestionarios con aspecto de orden morfológico y léxico, y su fin es crear un atlas lingüístico que sería una recopilación de términos, pero a nivel continental. Los estudios por países. No todos los países de América poseen los estudios de carácter dialectal, aún menos con atlas lingüístico, pues en esta materia se ha avanzado lentamente. A continuación se darán a conocer los países de sus áreas dialectales como en pequeña y gran escala: suroeste de Estados Unidos, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, México, América Central, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Uruguay, Argentina y Chile. Ahora, áreas dialectales por países. Tenemos el suroeste de Estados Unidos. Se hizo el estudio geolingüístico más amplio en el año 2000, que es un trabajo que incluye mapas de zonas dialectales y el cuestionario que sirvió de base para la recopilación de los datos lingüísticos, así como textos transcritos fonéticamente. También hay un glosario con voces recopiladas en las encuestas dialectales. Es una recopilación desde los tiempos coloniales del siglo XVI y XVII hasta el siglo XX por el autor Álvar. Cuba. En 1982, el autor Choi realizó una investigación dialectal en Cuba tomando en cuenta el comportamiento de las consonantes S, la vibrante simple y la L, y fue un proyecto muy costoso para la República Cubana. Puerto Rico. Este estudio dialectal fue realizado por Navarro Tomás en 1948. Es un estudio monográfico del español puertorriqueño y se publicaron 75 mapas lingüísticos, de los cuales 26 son de orden fonético y 5 son de orden morfosintáctico y el resto de orden léxico. República Dominicana. Álvar en el 2000, y son estudios dialectal en donde se reúne textos dialectales con unos 150 mapas lingüísticos extraídos de una localidad en el cual tiene una dimensión geolingüística y el carácter del español dominicano como parte esencial de la zona dialectal caribeña. México. Enrique Urreña en 1921 distinguió 5 zonas del país con un
auge de la geografía dialectal y realizó la publicación del Atlas Lingüístico de México en 1990. En la actualidad se cuenta con bases fuertes para distinguir las zonas caracterizadas de dialectos de México debido a los estudios realizados por Lope Blanche en 1996. En América Central, muchos son los intentos de la caracterización dialectal en toda esta macrozona y son muchos los autores que lo han intentado, pero la primera propuesta dialectal es de un atlas lingüístico. Fue en el siglo XX, culminándose en el año de 1997. ¿Qué diferencia existe entre el dialecto y el acento? Dialecto. Son las variedades de un idioma que suelen darse en determinado grupo de humanos. Poseen diferentes tipos de palabras y diferentes formas de decir las cosas. El acento es solo la forma en que se pronuncian las palabras, puede ser específico de un país o región. Ahora vamos a escuchar unos ejemplos de dialectos y de acentos. El primero es de el dialecto hondureño y el acento hondureño, y el segundo sería de México y su acento. En el primero vamos a observar esta persona que es originaria de la región de Francisco Morazán y en el segundo una persona originaria de la Ciudad de México. Frijoles, nacatamales, tortillas de harina, vajillas, bus, carro y chancletas. Frijoles, nacatamales, Frijoles, tamales, tortilla de harina, popote, autobús escolar, automóvil o carro, chanclas. Frijoles, tamales. Vocabulario. Aspiración. En la fonología es el sonido fricativo producido en la glotis por una modificación de la abertura habitual de las cuerdas vocales. Atlas es la colección de mapas geográficos estudios históricos en su volumen. Dialecto es un sistema lingüístico considerado con relación al grupo de los varios derivados de un tronco común. Filólogo, persona que estudia las culturas como tal, cómo se manifiestan en su lengua y en su literatura, principalmente a través de los textos escritos. Tenemos también el vocabulario, que fonema es la unidad fonológica que no se puede descomponer en unidades sucesivas menores y que es capaz de distinguir significados. Hispanoamericanos son un conjunto de países americanos donde el español es la lengua oficial. Isoglosa es el límite geográfico de un determinado rasgo lingüístico, como la pronunciación de una vocal o el significado de una palabra o el uso de algún rasgo morfológico sintáctico. Léxico es el vocabulario de un idioma o región y macro significa grande. Neutralización en la fonología, en algunos casos de análisis fonológico, es la pérdida de una oposición distintiva en un contexto histórico determinado. Onomasiológica, perteneciente o relativo a la onomasiología, rama de la semántica que investiga los significados que corresponden a un concepto dado y al punto de vista adaptado por ésta. Tenemos el sustrato en la lingüística, es una lengua que ejerce una influencia en otra instalada posteriormente en el mismo territorio. Y el yeísmo es la desaparición de la diferencia fonológica entre la consonante lateral palatal y la fricativa palatal sonora, de manera que en la pronunciación no se distinguen, como por ejemplo en las palabras callado y callado. Y como conclusiones, el dialecto tiene variaciones en gramática y vocabulario. Bibliografía. Gracias por su atención.